es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y el tema de hoy se titula La necedad del ateísmo. Salmo 14, versículo 1 y 2. Y dice así: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Indudablemente, una de las características más sobresalientes en la humanidad el día de hoy, pues es el ateísmo. De hecho, a partir del siglo XX podemos decir que tomó una fuerza ya más grande y hoy en día, bueno, pues ya es una moda, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, aunque la palabra ateo no aparece en la Biblia, lo que sí aparece es la palabra necio, como lo acabamos de ver. De hecho, el Salmo 14:2 también se vuelve a repetir en el Salmo 53:2. De hecho, dice lo mismo. Este pasaje del Salmo 14, cuando en el verso 2 comienza diciendo que Dios miró desde los cielos, esto implica un atributo único en él, porque los seres humanos, nosotros tenemos una visión limitada, lo sabemos, no podemos ver cosas muy de cerca o muy de lejos. Inclusive, por ejemplo, cuando volamos, estamos en un avión y vemos hacia afuera, ni siquiera podemos percibir a las personas, con mucho trabajo y podemos percibir a los automóviles, ¿no? Que están en movimiento, pero ver a las personas, pues realmente es difícil, ¿no? Ahora imagínense Dios desde su trono, desde los cielos, viendo hacia la tierra, ¿no? Él está viendo desde lo alto en su santuario hacia el planeta. Y de hecho, este versículo que acabamos de leer en el versículo 1, el Salmo 14, también se puede complementar con el Salmo 102:19, que dice algo similar. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Imagínense este cuadro, ¿no? Ahí está sentado Dios en su trono, en su santuario, mirando hacia la tierra, o sea, está enfocando su atención hacia la tierra, pero vean lo que dice a continuación: para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y es interesante en este caso, en el Salmo 102, ¿por qué dice que Jehová miró desde los cielos, o más bien oyó el gemido de los presos? O sea, él estaba mirando la tierra para oír el gemido de los presos. Aquí lo interesante es, ¿y por qué no dice el gemido de los pobres? ¿O por qué no dice el gemido de los huérfanos o de las viudas o de los enfermos? Bueno, pues es sencillo, porque no todos los hombres son pobres o huérfanos o viudas o viudos o enfermos, pero sí toda la humanidad somos presos. Todos estamos presos del problema fundamental, todos los seres humanos. Entonces, esta porción del Salmo 102 nos muestra un atributo también de Dios, que es su amor. O sea, realmente Él no tenía por qué hacer algo al ver a su creación perdida. El ser humano decidió separarse de Dios desde del huerto del Edén, y de ahí viene todo este problema. Y Dios realmente no tenía la necesidad de hacer algo por nosotros, simplemente nos podría haber eliminado y hacer otra raza. Y sin embargo, sí intervino. Pero esto no es porque el hombre valga algo, sino porque Él es amor. Y además, obviamente, la Biblia retrata de que Él tiene un plan de crear una raza de hombres diferentes que le podamos conocer y que le adoremos voluntariamente. Y esta raza de hombres vamos a ser los que vamos a habitar en el futuro reino de Dios. O sea, Dios no creó robots, Él nos dio la libertad de escoger, y nosotros, cada ser humano, tenemos el libre albedrío para decidir creer o no creer, seguirle o no seguirle, y además, qué tanto seguirle, o sea, qué tan cerca caminar con Él. Pero la finalidad de todo esto, del plan de rescate de Dios, precisamente es crear una raza diferente que le podamos adorar voluntariamente, algo que no tuvo Adán. O sea, Adán realmente vivía en un paraíso, no había problemas, no tenía parámetros, pero ahora nosotros podemos ver que a través de la caída, ahora nosotros tenemos un parámetro de lo que es lo malo,
de lo que es la miseria, de lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos platicando, ¿no? La miseria en la que vive el ser humano, para que cuando nosotros volteemos a ver el reino de Dios y las cosas de Dios, lo apreciemos, de tal manera que cuando estemos en su presencia lo vamos a adorar por lo que, no nada más por lo que Él hizo por nosotros, sino por lo que Él es. O sea, tenemos un conocimiento más profundo de quién es Dios, más del que Adán tuvo. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Nosotros vamos a estar ahí adorándole por lo que Él es. Obviamente también por lo que Él hizo por nosotros, pero principalmente por lo que Él es. Ahora, la libertad a la que se refiere el Salmo 102, obviamente está hablando de una libertad espiritual. Cuando dice que va a liberar a los sentenciados de muerte, no está hablando de los presos físicos, porque saben que hay muchos pastores, yo conocí muchos de todos estos años que fui a la cárcel, que le enseñan a los presos esto, que Jesús vino para sacarte de la cárcel, y eso obviamente entusiasma a la gente, pero eso no es verdad. Aunque sí ha sacado a gente, y me ha constado, pero son siervos que tenían sentencias de 100 años, pero que ya tuvieron ese encuentro con Dios y estaban sirviéndole a Dios y no les importaba estar adentro o afuera, ya les daba igual, hasta me lo decían, es que yo lo único que le pido a Dios es que me use, aquí adentro o allá afuera, no importa, pero que me use. Y he sabido de casos, hermanos, que salieron de una manera milagrosa de la prisión, pero son casos excepcionales, ¿no? Pero a eso no vino Jesús, Él no vino a liberar a los presos físicamente, porque eso sería antijurídico, o sea, estaría cometiendo una injusticia a Dios. Pero lo que sí vino a liberar a todo aquel que cree es la libertad espiritual. ¿Ok? Ahora, volviendo al punto, no solamente Dios ve nuestra condición, como lo acabamos de ver en este salmo, ¿no? Sino que además puede conocer nuestros pensamientos y los secretos más profundos, de convertidos o inconversos. Es igual. Lo que nos debería de hacer, tener una conciencia de nuestros actos. Y a eso se refiere el temor de Dios. De hecho, Pablo dijo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, absolutamente todos los seres humanos dependemos de Él. O sea, querer negar a Dios o apartarse de Él es como si un pez quisiera negar o apartarse del agua o esconderse del agua. Es imposible. Inclusive también el Salmo 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, Dios es omnipresente, no hay manera de poder ocultarnos de Él. De hecho, Él sostiene nuestra vida. Y la Biblia muestra que Dios es el autor y sustentador de toda la materia. Desde el universo y cada galaxia y cada planeta hasta nuestras moléculas o las neuronas de nuestro cerebro. Él sostiene todo. Él es un Dios omnipotente. De hecho, la palabra cosmos, que se conoce también como el universo, la palabra cosmos es una palabra de origen griego que significa orden. Si no hubiera orden en el universo, sería un caos, que es otra palabra griega que significa desorden. Entonces vemos que el universo está perfectamente ordenado. Entonces, cuando vemos el poder de Dios en la creación, que todo está calculado matemáticamente, sería bueno preguntarle a estos científicos necios lo siguiente: ¿cómo se crearon las cosas? ¿Cómo es posible que con los adelantos científicos y todo el conocimiento que hay, al ver el ajuste fino del universo, que todo está exactamente en su lugar, o sea, perfectamente calculado, cómo pueden pensar que todo esto viene de una explosión que se generó de la nada y que esta nada generó todo y que este todo por ningún motivo alguno se organizó de manera perfecta? Repito, matemáticamente calculado. ¿Cómo pueden pensar eso? O sea, es irracional. Es absurdo pensar que del caos se produce orden. Miren, en verdad se requiere muchísima fe para creer este ridículo anticientífico.
Se necesita más fe para creer eso que creer en Cristo. Miren, decía un astrónomo muy reconocido, un astrónomo inglés llamado Fred Hoyle. Él decía esto, que las probabilidades para que el planeta, con toda su complejidad, y así como la complejidad del ADN en el cuerpo humano, todo esto haya sucedido al azar, son las mismas probabilidades que hay si un huracán pasara por un deshuesadero de autos chatarra, donde hay de fierros, todo, y que a su paso deje armado un avión. O sea, las posibilidades para que suceda eso son las mismas para que de la nada se creara el universo y la complejidad del ser humano. Y miren, ni aún con los millones de años es posible que esto pueda suceder. Es imposible, repito, hasta de una manera lógica, que se genere orden del caos. Es totalmente anticientífico, ¿no? Y mucho menos la creación de la inteligencia, por ejemplo. La inteligencia, los valores, los sentimientos, la conciencia reflexiva de que tenemos conciencia, ¿eso de dónde salió? De la materia también. Se dan cuenta que es ridículo. Y miren, esto último que acabo de comentar es lo que nos diferencia de los animales, porque los animales se dan cuenta. Un animal percibe y se da cuenta cuando hay peligro, por ejemplo. Nosotros los seres humanos nos damos cuenta de que nos damos cuenta. O sea, tenemos conciencia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo surgieron las leyes de la naturaleza, la hermosura de este planeta, las emociones, el amor, el afecto? ¿Cómo surge el ajuste fino del universo? Hay un estudio de unos astrofísicos muy interesante que habla de los factores que tienen que existir en un planeta para que pueda existir vida. Este estudio lo hicieron en base a la prioridad de la NASA. La NASA lo que anda buscando ahorita desesperadamente es un planeta donde irse, porque este va a tronar. Al ritmo que va, esto va a tronar. Están buscando un planeta para mudarse a este. Y este reportaje de estos astrofísicos habla de los factores que se requieren para que pueda haber vida en este planeta. No nada más necesita aire y agua, son muchísimos factores. Entre la densidad del planeta, el tamaño, necesita un sol del mismo tamaño que el nuestro, la misma distancia, la ley de la gravedad no puede variar un 0.000002301%, porque si no la vida no sería posible, la ubicación en la Vía Láctea, o sea, todos los factores que se requieren para un planeta están calculados matemáticamente. Tan solo una hebra de cabello que esto cambiara ya no sería posible la vida. Ahí están las evidencias científicas y los científicos de la NASA, así como maestros de universidades que tanto se jactan de ser racionales, se ven como necios al negar las evidencias, al decir que todo esto se creó solito y están quedando en ridículo. De hecho, decía un filósofo, Alvin Plantinga, que si los ateos tienen razón en que somos el producto de procesos naturales sin sentido ni guía, entonces nos han dado razones de peso para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y por tanto para dudar inevitablemente de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluido su ateísmo. Y por eso la Biblia también lo dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso es justo ver también que la Biblia habla de un Dios enfurecido, en ira, en contra de todos aquellos que lo niegan. Es entendible. Dios está dejando la huella impresa en la creación de que Él existe. Y de hecho, este reportaje que les acabo de comentar es muy interesante porque no lo hicieron cristianos. O sea, estos científicos no hablan de la Biblia, no hablan de Cristo ni nada, pero sí hablan de un ser inteligente, se hablan de Dios. O sea, dan a entender obviamente que es el Dios de la Biblia, pero no es un reportaje cristiano, o sea, es un reportaje científico. Y algo que comentaba es que uno de los primeros astrofísicos en la historia fue Ptolomeo. Él provenía de Alejandría. Y este hombre postuló la teoría que la Tierra era el centro del universo. Y por muchos siglos se creyó,
hasta que Copérnico demostró lo contrario, ¿no? Es que la Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol a su vez gira en la Vía Láctea y todo esto, ¿no? Entonces, lo que dijo Ptolomeo, a través de lo que dijo Copérnico, quedó enterrado. Pero este documental muestra que mientras más estudian el universo, el cosmos, y más ven la huella de una inteligencia sobrenatural detrás de ella, están volviendo a lo que dijo Ptolomeo, porque Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo, pero él no se refería geográficamente, sino biológicamente. O sea, que todo el universo conspira a favor para que haya vida en la Tierra y la vida que conocemos. Y esto es muy interesante. Entonces, vemos cómo es que los necios científicos ateos que niegan todo esto, pues nada más se queman, o sea, se ven como necios, hacen el ridículo totalmente, ¿no? La necedad, ¿qué es la necedad? La necedad quiere decir la negación de las evidencias. Cuando algún joven o alguna persona dice que Dios no existe, para que tú llegues a esa conclusión, quiere decir que ya buscaste por todos los medios posibles, ya hiciste una investigación profunda en todos los campos de la ciencia, ya sea arqueología, teología, historia, antropología, sociología, genética, como para llegar a esa conclusión. ¿Ya investigaste todo eso? No, pues no. Entonces, ¿por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué la gente dice que Dios no existe si no ha estudiado, no ha investigado? No es que haya falta de evidencias, las evidencias abundan, y no es que no crean en Dios por falta de evidencias, sino no creen en Dios porque no les conviene creer en Dios. Hablando de estas evidencias, hay un libro que se llama Más que un carpintero, no sé si lo han leído, lo recomiendo mucho. Es un libro pequeño, lo pueden encontrar en la red, y este lo escribió un ateo que se llamaba Josh McDowell. Era un cuate muy amargado. Fue una persona que sufrió mucho de niño porque su papá lo golpeaba y golpeaba a su mamá. Su papá era alcohólico y era el alcohólico del pueblo. O sea, todo el mundo sabía que él era el hijo del alcohólico del pueblo, ¿no? Que acababa tirado en el parque y todo esto, ¿no? Y él odiaba a su papá, lo odiaba. Entonces, él se refugió en el estudio y cuando él llega a la universidad, él conoce una mujer, una chava cristiana, y se enamora de ella. Pero algo le molestaba porque la veía feliz, ¿no? Y algo que él no tenía, él sabía, él no era feliz, él estaba amargado. Y cuando le preguntaba por qué eres tan feliz, por qué siempre estás sonriendo, y decía, pues es que Cristo vive en mí, ¿no? Y, ¿cómo que Cristo? No, es que Dios no existe. Y ahí empezaban a discutir hasta que le dijo, cuando iba a acabar la universidad, le dijo a esta mujer, ¿sabes qué? Voy a dedicar todo mi esfuerzo, mi dinero, mis recursos, todo mi ser, todas mis fuerzas, todo, lo voy a dedicar a demostrar que Dios no existe. Y esta mujer le dijo, me parece perfecto, pero cuando lo hagas, hazlo con una mente abierta, con una mente científica. Es una mente en la cual, sin prejuicios, estás buscando evidencias y las comparas e investigas. Hazlo así. Y el resultado de esta investigación es este libro que se llama Más que un carpintero. Y habla de las evidencias precisamente que él fue encontrando y mientras más encontraba las evidencias, mientras más investigaba, más se convenció, acabó convirtiéndose al Señor. Y de hecho reeditó el libro nuevamente, ahora le cambió el nombre y es un libro grueso, así de ese tamaño, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y este libro es de los libros que más bibliografías tiene, más citas bibliográficas tiene. O sea, él menciona declaraciones de personas como, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dice esto, a favor de un argumento bíblico, ¿no? O el director del Museo de Arqueología en Jerusalén dice esto. Y así, más de 500 citas bibliográficas de 500 personajes entre ateos y no ateos. Y es increíble porque todas estas declaraciones dan firmeza a todas las investigaciones que él hizo. Es un libro muy, muy interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo que, por qué les menciono esto? Porque este hombre tuvo una mente abierta, una mente que investigó, que usó la razón, y ese es el problema que sucede el día de hoy, que la gente no usa la razón, se guía más por sus pasiones que por la razón. Entonces, el ateísmo de hoy, que está infectando a la sociedad, todas las sociedades del mundo, no tiene respuestas a las principales preguntas que la humanidad se ha hecho desde que inició.
¿Cuáles son estas preguntas? Primeramente, ¿quién soy? Y esto le da un sentido de identidad. O sea, el saber quién soy me da un sentido de identidad. Y claro, ellos dicen que venimos del mono, pero eso no me da sentido de identidad. Otra pregunta es, ¿de dónde vengo? Y esto le da un sentido de origen. La tercera pregunta es, ¿para qué estoy aquí? Y esto le da un sentido de propósito. Yo creo que es la que más se pregunta a la gente, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué estoy aquí? Y la última es, ¿hacia dónde voy? Y esto le da un sentido de esperanza. Y es aquí donde yo creo que el ateísmo es donde más cojea. El ateísmo no ofrece ninguna esperanza, absolutamente ninguna. Porque el ateísmo lo que dice es que somos un producto, que somos un costal de huesos y sangre, nada más. Hay un montón de células unidas, nada más. Eso ni me da identidad, ni me da sentido de origen, y menos propósito en esta vida, y mucho menos esperanza, porque se acaba la vida, se acaba la materia y se acabó todo. La filosofía de los jóvenes hoy en día. Ahora, ¿cuál es la razón por las cuales la gente dice no creer en Dios? Bueno, pues hay varias razones. La primera es una raíz de amargura, como el caso de este autor que les decía, que era hijo de un alcohólico y era golpeado y todo esto. O sea, una mala experiencia en su niñez, un trauma causado por los padres, ya sea golpizas o la ausencia de estos, una respuesta no contestada también por parte de Dios, o un fracaso en algún área de sus vidas, a lo mejor una relación que se iban a casar y a la mera no se hizo y le causó heridas profundas, o que no se concluyeron sus planes o proyectos y por eso concluyen de que Dios no existe, como si Dios estuviera obligado a cumplir todos nuestros deseos. Y de hecho, el ateo más famoso y más mediático el día de hoy, que se llama Richard Dawkins, en una ocasión le preguntaron en una conferencia, ¿qué argumento podemos usar en contra de los cristianos? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Tú solo búrlate de ellos. Vaya respuesta. ¿Qué argumento? Y ¿saben qué? Esta respuesta nos muestra que este hombre está lleno de amargura. Algo, una experiencia debió haber tenido en su infancia para llegar a ese punto. Dedicar su vida a atacar al cristianismo. Otro caso, un mega empresario que se llama Ted Turner, que es un multimillonario. Él es el dueño de la CNN, imagínense, entre otros mega business que tiene él. Y él fue esposo de Jane Fonda. Y él ataca, odia a los cristianos, él patrocina programas y series que se burlan del cristianismo y él prohíbe en sus empresas darle empleo a cristianos. O sea, es un odio profundo. ¿Y por qué? Porque su papá se suicidó cuando él era niño. Y parece que su hermana tenía cáncer y no sanó. Y por eso se amargó. Si uno analiza las vidas de la mayoría de los ateos famosos, la mayoría de ellos carecieron de padres o tuvieron una infancia terrible, experiencias terribles, o también en su juventud. Están amargados. Ahora, la Biblia no asegura nunca que esta vida todo va a ser bueno, y lo sabemos. El problema es que estas personas han humanizado a Dios y quieren que éste actúe según como ellos quieren, o que piense como ellos piensan. Entonces, esa es la primera razón por la cual la gente es atea, una raíz de amargura. La segunda razón también es por orgullo intelectual. Y esto se da mucho en la comunidad científica. O sea, creen que por descubrir lo que Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo, ya les da derecho a pensar que no existe. Es como si un ingeniero que está estudiando el funcionamiento del motor de combustión interna, como ya encontró la lógica de cómo funciona el motor, entonces asume que no existe Henry Ford, o sea, que él no tiene nada que ver, cuando fue él el que lo diseñó. Es lo mismo. Ahora, fíjense, los padres de la ciencia moderna, que es Newton, Copérnico, Galileo, Kepler, ellos eran devotos a la Biblia. Ellos tenían una fe ferviente por Cristo. Y esto los llevó a ellos a buscar respuestas en la creación. O sea, a investigar. O sea, ellos, los fundadores de la ciencia moderna, el pilar, lo que los movió era buscar precisamente esas evidencias que Dios había plasmado. Y mientras más descubrían el funcionamiento de las cosas, del mundo y del universo, más adoraban a Dios y más certeza tenían de que Dios era infinitamente sabio, lo contrario a los científicos de hoy en día.
Lo mismo pasa en la filosofía, en la edad de oro de la filosofía griega. Sócrates, Platón, Aristóteles y todos ellos, aún ellos no negaban a Dios. Ellos sabían que había un Dios, aunque no lo conocían, pero sabían que hay un más allá. Y son los padres de la filosofía, de la época de oro de la filosofía. Y los filósofos de hoy en día se caracterizan por ser ateos. Ninguno de ellos le llega a los talones a los filósofos de antes. Ahora, uno de los argumentos de los científicos ateos es: ¿cómo puedes probar la resurrección de Cristo científicamente? Y saben que la resurrección es el pilar del cristianismo, lo sabemos. Y así es como empezó este autor de este libro, de Josh McDowell. Él empezó atacando la resurrección, porque tú tumbas la resurrección y tumbas el cristianismo. Y entonces los científicos salen con este argumento: a ver, dame evidencias científicas de la resurrección de Jesucristo. Pues estos ateos muestran ignorancia, porque para demostrar un hecho histórico es imposible probarlo científicamente. Porque para que algo sea probado científicamente tiene que ser algo reproducible o repetitivo en un laboratorio bajo condiciones controladas y observables. ¿Para qué? Para deducir datos, y estos datos siempre van a ser los mismos cada vez que yo efectúe este experimento en diferentes laboratorios. Por ejemplo, hay que probar científicamente que un huevo flota en el agua, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Pues es poner agua en un laboratorio, pones agua, pones el huevo a ver si flota, observas. ¿Y qué pasa si el huevo está podrido? ¿Se hunde o flota? ¿Y qué pasa si el agua está caliente? ¿Se hunde o flota? Etcétera. Entonces tú estás controlando el experimento y vas recabando datos, y al final ya puedes dar una conclusión. El huevo flota, bueno, no sé si flote, ¿no? Pero aquí están las evidencias científicas, y cualquier científico va a poder reproducir el mismo experimento en otro laboratorio. Eso es algo comprobable científicamente, pero un hecho histórico no se puede comprobar en un laboratorio. Por ejemplo, si un joven fue a clases hoy en la mañana fue a clases, ¿cómo vas a demostrar científicamente que fue a clases? No, o sea, no se puede. Para probar un hecho histórico, por ejemplo, de este alumno que si fue a clases, se requiere algo que se llama el método de evidencia histórica legal, o sea, demostrar esta realidad de un acontecimiento recabando testimonios escritos, testimonios orales o objetos. Entonces, usando el mismo ejemplo de este alumno, para demostrar que si fue a la escuela, llegamos a un veredicto mostrando los apuntes que él hizo en la clase, o preguntando a sus compañeros si sí lo vieron, o a lo mejor la cámara de seguridad de la escuela lo filmó. ¿Sí me explicó? Son a través de estas evidencias cuando tú puedes llegar a una conclusión, que fue precisamente lo que hizo este autor de este libro, que empezó a recabar testimonios, no nada más de la Biblia, sino extrabíblicos, historiadores y todo esto, y la conclusión a la que fue llegando, usando la razón y la lógica, fue de que es verdad, de que Cristo es Dios y de que Cristo resucitó, porque fue lo que cambió el tiempo, partió en dos la historia humana. Si la resurrección hubiera sido un mito o una mentira, se hubiera olvidado en 20 años, 30 años. Pero fue el parteaguas del tiempo, o sea, es antes y después de Cristo a través de la resurrección, y fue lo que cambió el imperio romano, lo que ningún ejército ni horda pudieron cambiar por siglos. Lo hizo el mensaje de que el Hijo de Dios murió y resucitó por la humanidad. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que el método científico está limitado. Y además de estar limitado, siempre está sujeto a cambios. Y por eso la ciencia no puede tener la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque descubrimientos científicos de hace 50 años ya son obsoletos hoy. Están sujetos a cambios. Y por lo mismo la ciencia no tiene la autoridad para decir que Dios no existe. De hecho, Einstein decía que un científico ateo es un científico limitado. Entonces, toda la realidad que nos rodea, aunque sí existe una explicación científica, está limitada cuando se omite un ser inteligente. Si tú omites a un ser, un creador sobrenatural de la creación, no llegas a nada. Y esta explicación de un ser inteligente le da sentido a otro de los argumentos también que ellos dicen. Por ejemplo, una tetera con agua hirviendo. Ahí está la tetera.
La explicación científica del por qué está hirviendo el agua es muy clara, porque el calor del fuego aplicado a la tetera, que está hecha de metal, que es un conductor de calor, hace que las moléculas del agua entren en fricción y así empieza a elevar la temperatura hasta que llega a un punto de ebullición. Bueno, esta es la explicación científica y uno podría decir, ahí está ya no hay más que explicar. No, espérate, si hay otra explicación. La razón por la cual está hirviendo el agua es porque yo me quiero hacer un té. Entonces, la segunda explicación no contradice la primera, ¿se dan cuenta? Ambas son reales, pero la diferencia es que la segunda explicación incluye a un agente inteligente por medio. Entonces, quitar al diseñador del diseño es como decir que un libro de la naturaleza, y tú ves el libro con páginas a colores de animales y de toda la naturaleza, que se formó de la explosión de algo y se formaron automáticamente las páginas con el pasar del tiempo, y sobre las hojas cayó tinta y se formaron palabras y significados y se autocopiló a sí mismo. Alguien que asegura esto que acabo de decir, dirían, estás loco, pero es lo mismo decir que el universo y toda la creación se hizo igual, que solito. Es lo mismo. Entonces, ya vimos, la primera razón es una raíz de amargura. Número 2, orgullo intelectual. Número 3, por inmoralidad. La causa tan común, no solamente de los científicos o la comunidad científica, sino de todo ser humano, es la inmoralidad. Las personas con una vida totalmente inmoral, ahora sí que viviendo en libertinaje, no es que no crean en Dios, sino más bien no les conviene creer en Dios. ¿Por qué? Porque a un Dios se les somete. Entonces, esto implicaría culpa de su manera de vivir. Aunque hoy en día, tristemente hoy en día, la perversión de los hombres inmorales ahora asumen que sí hay un Dios, pero que ese Dios es como ellos, ¿no? O sea, que sí autoriza ser como son. Y estamos viendo lo que nunca en la historia, iglesias con pastores gays, por ejemplo. Eso nunca se había visto. Esto es algo tremendo. Entonces la inmoralidad realmente es otra de las razones por las cuales las personas no quieren saber nada de Dios, ¿no? Ahora, hay un argumento también que dicen los ateos, que Dios fue creado por el hombre, y esto es ridículo. O sea, ¿cómo es que un hombre va a crear a un Dios, como el Dios de la Biblia, al cual hay que someterse? Si el hombre es rebelde por naturaleza, ¿cómo va a crear un Dios al cual hay que someterse? Entonces, ese argumento no aplica. Y otro que dicen es para autosugestionarse y sentirse bien. Y ese argumento tampoco aplica, porque si algo trae la vida cristiana, son problemas, es tribulaciones. Es más fácil vivir la vida sin Dios que vivir sometido a Cristo, porque somos objetos de burla, ataques, las pruebas, o sea, nos duele pecar, o sea, es una vida difícil y riesgosa. En muchos países los matan, vamos, no es un argumento válido ese. Yo no estoy siguiendo a Dios porque me haga sentir mejor. O sea, esa no es realmente la razón, sino porque soy consciente de quién soy, del grave problema en el que me encontraba, y ahora sé quién es Dios y lo que hizo por mí. Y esa alegría que nosotros expresamos al tener esta relación con Dios es producto de encontrar las respuestas de lo que estamos viendo ahorita. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Esa es la razón de nuestra alegría, del saber que somos salvos, que estamos en paz con Él. Entonces, la gente no entiende esto. Entonces, nada más dan conclusiones superficiales. Y la última razón por la cual el ateísmo se da es por estas tres razones juntas: una raíz de amargura, por orgullosos intelectuales y por inmorales. Regresando al Salmo 14, versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Al referirse a los hijos de los hombres, es otro concepto muy grande. Los hijos de los hombres, estamos hablando de millones de hombres. Pero de estos millones y millones de hombres, el texto dice: ¿quién de ellos es entendido? ¡Wow! Esto es terrible. Primero, en el versículo 1 está hablando del necio, en el versículo 2 está hablando del cuerdo. ¿Quién es entendido? Miren, la cordura es usar la razón. Si la necedad es no razonar, la cordura es razonar. Y aquí están los dos polos opuestos.
Una pregunta reflexiva podría ser, ¿cómo somos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, al tomar decisiones? ¿Lo hacemos por necedad o lo hacemos razonando? Y miren, lo que nos muestra nuevamente que los hombres son guiados por sus pasiones y no por su razón. Y un ejemplo de esto son los muchos médicos que, conociendo el cuerpo humano, cómo funciona, la maravilla de la integración de sus sistemas, de la perfección del cuerpo humano, sabiendo los médicos eso, fuman, sabiendo del daño que les produce a los pulmones, la tráquea, el corazón, la lengua, o sea, sabiendo el daño que produce en su cuerpo, siendo médicos, fuman. Ahí está la evidencia, son guiados por sus pasiones y no por la razón. Ahora, Dios nos ha dotado de razón, pero cuando el hombre deja de usarla para tomar decisiones y se basa en la emoción o en la pasión, se convierte en un animal. Y el necio se rebaja en verdad a nivel animal. Y de hecho, una persona sin Dios, su vida no se diferencia mucho la de un animal, porque nada más se limita a nacer, crecer, reproducirse, comer y morir. Lo mismo que los animales. Y es frustrante que la gente no razone. Y cuanto más seres queridos, ¿no? Que les hablamos de la palabra, y no quieren razonar, se aferran a sus ideas, no usan la lógica, andan divagando, no piensan, no se dejan ayudar. Es frustrante con nuestros seres queridos. Ahora imagínense a Dios con su creación. Y más aún con sus hijos, todavía peor. Muchos que dicen ser hijos de Dios o ser cristianos, que no usan la razón y son guiados por sus pasiones, por sus emociones y siguiendo doctrinas erradas sin pensar ni analizar nada. Y es muy triste que varios versículos que Dios nos compara con animales. Bueno, al ateo, al inconverso. Vamos a ver estos pasajes. Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 49:12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Salmo 49, versículo 20, dice lo mismo. Eclesiastés 3:18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Jeremías 5:8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Judas 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Precisamente el enemigo de la razón, mis amados, es la emoción, la pasión, la ilusión y la rigidez mental. El emocionalismo bloquea la razón y es lo que hacen la mayoría de las iglesias, desgraciadamente, poniendo música y envolviéndonos en un ambiente emocional. Y es lo mismo que se predica en muchos púlpitos, pura emoción, puros pasajes, puras historias bíblicas que te emocionan, usan música emotiva, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la emoción. La pasión la produce la sexualidad. Y como dicen, hormona mata neurona. Cuando entra la pasión, sobre todo en los jóvenes, pierden el piso. Pierden el piso. La ilusión entra por la vista y la rigidez mental es la actitud de no aceptar que puedes estar equivocado. Y por eso, mis amados, siempre, siempre, siempre es investigar, es pensar. Ahora, la última parte del texto habla de alguien que usa el entendimiento, es para buscar a Dios. Es lo más grande que el hombre puede hacer, buscar de Dios. Es la meta más sublime, la más grande que puedes tener en la vida para cualquier hombre o mujer. La meta en esta vida no es tener éxito laboral, una carrera, un título, no es casarse o el éxito en una empresa, el hacer dinero, el formar una familia, ser famoso, reconocido. Eso no es importante. Lo importante es buscar a Dios. Y lo más, todavía más importante, encontrarlo. Es para estar con Él. Porque vamos a estar con Él en la eternidad. Vamos a estar un día cara a cara con nuestro Señor. Y como decía al principio,
Dios quiere formar una familia. Ese es el propósito de todo esto. Por eso permitió la caída, mis hermanos. Él permitió que todo esto sucediera en la historia. Para Dios, la historia humana es nada en la eternidad. Pero Él permitió precisamente la caída, aunque no la prueba, pero la permitió. Él permitió todo el marco de la caída y que todos estos siglos transcurran solamente para un propósito: crear una familia, tener hijos, poder adorarle, como decíamos, de corazón, como un padre a un hijo, tener esa relación. Y mientras el hombre no se arrepienta, mientras el hombre no razone y no se dé cuenta del estado paupérrimo en el que se encuentra y del peligro que se encuentra bajo la ira de Dios, no va a cambiar. ¿Y de quién es la responsabilidad de que la gente sea consciente de esto? Pues de nosotros, de la iglesia. Por eso es importantísimo predicar el Evangelio, importantísimo, por eso fuimos rescatados, porque es la única manera en la cual el hombre puede reconciliarse con su Creador. El mundo necesita conocer a Cristo, el mundo necesita el Evangelio.